¿Cómo resumir en unos minutos la historia de 10 años de lo que necesitaba? Lo voy a hacer de la forma en que mejor me sale, que es contando mi historia en un paralelismo con la historia de lo que necesitaba. En el año 2008 trabajaba en un barrio privado y viajaba en auto todos los días desde Capital hasta Pilar, donde trabajaba. Y uno de esos días, en lugar de llegar correctamente a mi trabajo como lo hacía todos los días, hubo algo que cambió mi historia y que con el tiempo dio inicio a lo que necesitaba. Un día en diciembre iba manejando por Panamericana hasta que un camión se cruzó de carril y no me vio y chocó con mi auto, y después de muchas vueltas, terminé chocando contra el guardarrail y fue el SAME, la ambulancia del SAME, a buscarme y estuve internada un tiempo, perdí la conciencia, me recuperé, pasaron muchos meses, pero realmente fue un episodio que hizo un antes y un después en mi vida. Ya lo conté muchas veces, lo estoy contando de forma resumida para que se entienda cuál es el origen de esto que estoy haciendo hace 10 años exactamente. ¿Qué pasó después de ese accidente? Por mucho tiempo, por supuesto, no pude trabajar y el día que me reintegré al trabajo me despidieron porque ellos pensaban que yo estaba exagerando los síntomas que tenía cuando literalmente no podía salir de mi casa por los ataques de pánico que tenía y por todo lo que había vivido. Y bueno, fue un momento en el que por primera vez me enfrenté con esta decisión de decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo todos estos recursos, este conocimiento, estas posibilidades, tengo un abanico completo de opciones y puedo realmente tomar la decisión de hacer lo que quiero hacer. Estuve al borde de la muerte, sobreviví y tengo una nueva oportunidad. Entonces, ¿por qué no hacer lo que realmente considero que me va a hacer feliz? ¿Y por qué no plantearme qué es lo que quiero hacer de mi vida con lo que tengo y lo que viví hasta ahora? Fue entonces cuando decidí independizarme y en ese momento, con muchos amigos, como no me movía de mi casa, muchos me empezaban a pedir consejos y a preguntar qué podía hacer o cómo los podía ayudar con sus emprendimientos o con sus trabajos, o ellos querían trabajar de forma independiente, y me preguntaban cómo los podía ayudar. Al mismo tiempo, yo de este barrio privado hacía muchas cuestiones de comunicación, empecé a tener clientes de forma independiente, gente que vivía en el barrio, que veía cómo trabajaba y que me contrataban para sus empresas. Y por otro lado, tenía siempre esa inquietud de la locución, de tener un estudio propio, porque hasta el momento siempre alquilaba estudios. Entonces tuve un periodo de pensar qué podía hacer y se me ocurrió combinar todo eso que yo venía haciendo en un espacio que me permitiera trabajar y disfrutar día a día de lo que hacía. Empecé a trabajar en el living de mi casa, como probablemente muchísimos de los que emprendemos, trabajamos en el living de nuestra casa, primero con amigos, con conocidos, con referentes, o trabajábamos online. Después ya mucha gente empezó a contratarme que yo no conocía, que me decían, mira, vi tu trabajo acá, vi tu trabajo allá, y la verdad es que me gustaría contratarte, pero para mí eran desconocidos y me daba miedo realmente que fueran a mi casa o no me parecía tan profesional. Entonces empecé a ir a cafés, a trabajar, había varios cafés que eran como mi oficina en ese momento donde yo trabajaba, para tener estas reuniones con estos posibles clientes o con estos clientes que me contrataban pero que ya no pertenecían a mi círculo íntimo. Y empecé poco a poco a tener muchos más clientes y por otro lado a hacer como una especie de juego con mis amigos o conocidos o con referidos que ellos me iban contactando para darles clases y para enseñarles cómo ellos podían generar esas piezas de comunicación que necesitaban para sus emprendimientos, para sus proyectos. Fue así como empecé a combinar todas estas opciones y decidí alquilar una oficina para armar un estudio de grabación, para armar una sala donde pudiese dar clases y trabajar al mismo tiempo con todos estos clientes que tenía de consultoría. Y así, en el año 2009, encontré esta oficina después de 3 meses de estar buscando un lugar que tuviese las características que yo buscaba, que era que sea fácil de llegar
desde todos los rincones de la ciudad y desde fuera de Capital Federal. Entonces buscaba que tuviese buenos accesos, que sea fácil de llegar desde zona sur, desde zona norte, desde zona oeste, que esté bien conectado, que al mismo tiempo tuviese espacios verdes cercanos, que tuviese seguridad, que sea cómodo y determinadas características. Así que encontré este lugar que cuando vine, como siempre digo, era un cementerio de cucarachas, estaba totalmente abandonado, sucio, feo, y bueno, con una arquitecta, la verdad, increíble, y Eduardo y José, que fueron las personas que construyeron el estudio. Lo armamos, esto tardó varios meses, y mientras tanto yo lo que iba haciendo era publicar en avisos clasificados y en diferentes sitios que iba a inaugurar este lugar y que iba a estar disponible. Fue así como, aún antes de tener el espacio disponible para trabajar, tenía ya muchísimas reservas, porque evidentemente en ese momento era una necesidad muy grande sobre una sala o un estudio de grabación. Y cuando la gente venía a conocer el lugar, yo les aclaraba que estaba en construcción. Entonces venían y esto era una nube de polvillo, lleno de polvillos, lleno de mugre, materiales por todos lados, gente trabajando, cosas que iban y venían apiladas, todas desordenadas. Y cuando la gente reservaba me decían, pero ¿de verdad esto va a estar listo y lo voy a poder usar? Y yo, por supuesto, les decía que sí, y así fue. Y inauguramos finalmente el día 6 de noviembre, por eso el 6 de noviembre fue la fecha que quedó establecida como el nacimiento de lo que necesitaba, fue el 6 de noviembre de 2009. Ese día, de hecho, que invité a familiares, amigos y a los vecinos de esta oficina, estábamos celebrando en esa inauguración y de repente mucha gente empezó a tocar timbre para venir a reservar la sala, aún sin haberla conocido. Así que el mismo día que inauguré, que fue el 6 de noviembre de 2009, ya tenía reservas para cursos por 3 meses. Realmente esto empezó con buen augurio, ¿no? Y así fue como empecé con el alquiler de las salas, con el alquiler del estudio. En principio, por supuesto, esto lo armé por una necesidad propia, para dar mis propios cursos, para atender a mis clientes, para poder hacer mis grabaciones, que ya en ese momento grababa para una cadena de supermercados de Estados Unidos, grababa para Colombia, tenía distintos clientes para los que hacía grabaciones, y me pareció una buena forma de combinar mis dos profesiones por un lado, y al mismo tiempo poner a disposición estos espacios. ¿Cuál fue la premisa desde el primer momento? Que como yo ya había alquilado salas previamente y ya había alquilado estudios previamente y sabía todo lo que había detrás y todo lo que no había, y que por eso fui cambiando de sala en sala y de estudio en estudio, porque sentía que no era bienvenida, que había cosas que no funcionaban, que había cosas que no estaban en orden. Entonces, ¿cuál fue mi premisa siempre? Que el profesor venga y tenga todo funcionando para dar su curso, que la persona venga a grabar y tenga todo funcionando para poder grabar con tranquilidad y sabiendo que hay una persona atrás que la está escuchando con atención y que quiere que esa grabación tenga la mejor materia prima posible, que esa grabación desde el crudo ya esté lo más impecable posible. Entonces, esas fueron las premisas y así fue como nació este espacio.